La construcción de la línea 1 del metro ligero en superficie de Sevilla durante los años 2006-2007 se ha llevado a cabo en pleno casco histórico de la capital hispalense. Las obras, promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla, han tenido una longitud de 1.745 metros, con hasta 8 metros de anchura y un máximo de 1,5 metros de profundidad. El trazado de esta línea 1 del Metrocentro se extiende desde la Plaza Nueva hasta el Prado de San Sebastián. En el transcurso de las obras se ha realizado una intervención arqueológica que ha permitido documentar numerosos e importantes restos y edificaciones históricas de la ciudad de Sevilla, que abarcan una horquilla cronológica que va desde el siglo XI hasta nuestros días. La escasa profundidad alcanzada por las obras de Metrocentro ha impedido que llegue a los niveles más antiguos de las culturas que han dejado su huella en la ciudad. De este modo, los restos de mayor antigüedad que se han detectado se corresponden con una necrópolis musulmana del siglo XI. De la misma época se han documentado varios lienzos de murallas que ayudan a recomponer el urbanismo y los límites de la Sevilla islámica. Más cercano a nuestro tiempo, en la era moderna, se pueden destacar los restos de relevantes conventos, hoy desaparecidos, como el de Santo Tomás y la Casa Grande de San Francisco, siendo este último en su momento el más importante y de mayores dimensiones de la ciudad. El origen prerromano de Sevilla se encuentra sobre un pequeño promontorio, limitado por el antiguo cauce del río Guadalquivir. El retroceso de sus aguas, unido a otros factores, fue permitiendo la expansión de las murallas de la ciudad durante las épocas antigua y medieval. Durante el periodo islámico, Sevilla, siendo la capital del Imperio almohade, tenía la muralla más extensa de Al-Ándalus, con 7 kilómetros de extensión y 166 torreones. Durante la intervención, se han diferenciado 7 sectores a lo largo de todo el recorrido de Metrocentro, en cada uno de los cuales se van a mostrar los resultados arqueológicos obtenidos. Comenzamos la exposición de estos resultados en el Prado de San Sebastián, donde se han construido las cocheras del tranvía. Se trata de una zona que se ha encontrado siempre localizada fuera de todos los recintos amurallados de la ciudad y expuesta a las continuas crecidas del arroyo Tagarete, razón por la cual estaba poco poblada y escasamente edificada. Estos terrenos sirvieron tradicionalmente para ubicar cementerios desde época romana hasta el siglo XIX, así como para el pastoreo de ganado. A partir de mediados del siglo XIX comienza a desarrollarse en este sector una actividad relacionada con el comercio de ganado que terminará convirtiéndose en una celebración popular que hoy se conoce como la Feria de Abril. Esta evolución de los terrenos del Prado de San Sebastián se ha visto reflejada durante la intervención en los potentes estratos de limos que alcanzan prácticamente hasta los niveles contemporáneos, que ya se caracterizan por los pavimentos de la feria. El sector G de nuestra intervención arqueológica se correspondía con un extenso tramo lineal que discurría desde la plaza de Don Juan de Austria, atravesando toda la calle San Fernando, hasta alcanzar la Puerta de Jerez. Esta zona se encuentra localizada entre los jardines del Alcázar y la antigua fábrica de tabacos, hoy sede del rectorado de la Universidad de Sevilla. Los trabajos en este sector se iniciaron con el desmonte de los niveles de asfalto y empedrados del viario, bajo los cuales, muy pronto, comenzaron a surgir importantes hallazgos. Se conoce por la documentación histórica existente y por la intervención arqueológica realizada en este punto con motivo de la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla, que a lo largo de la actual calle San Fernando discurría un lienzo de muralla de época almohade y el cauce del arroyo del Tagarete. Efectivamente, pronto surgieron los lienzos de muralla y torreones adosados a esta que atravesaban toda la calle San Fernando en un excelente estado de conservación.
Sin embargo, tanto las dimensiones como los materiales y el trazado de parte de estas murallas no se correspondían con los de la cerca islámica, sino con reformas posteriores que se fueron realizando hasta su demolición en el siglo XIX. Las murallas construidas durante el Imperio almohade, de las que se conservan numerosos restos emergentes en nuestra ciudad, como el tramo de la Macarena y el Valle, estaban construidas con un tapial de arena, cal y zahorra muy compactado. Las reformas posteriores documentadas de la muralla, que en algunos tramos vinculados con la construcción de la fábrica de tabacos en el siglo XVIII modificaron su trazado, se realizaron con ladrillo. Paralelamente, estas murallas partían de los restos de dos grandes torres enfrentadas, de planta cuadrangular a modo de acceso y localizadas al inicio de la calle San Fernando. El análisis de estas estructuras y su ubicación dentro del urbanismo de la ciudad la reconoce en parte como los restos de la desaparecida Puerta Nueva o de San Fernando, realizada en la segunda mitad del siglo XVIII y derribada a finales del siglo XIX. Entre los años 1142 y 1248, coincidiendo con el dominio del Imperio almohade que establece su capital en Isbilia, se produjo una ampliación de la ciudad sin precedentes. Durante este periodo, se levantó una muralla de 7 kilómetros de perímetro que delimitaba una superficie de 277 hectáreas. Esta cerca, que contaba con 14 o 15 puertas de acceso, convirtieron a Isbilia en la ciudad más grande de Al-Ándalus y en una de las más relevantes del viejo continente. En este proceso, el extremo sur de la ciudad, anteriormente no urbanizado como consecuencia de las crecidas del río Guadalquivir y del arroyo del Tagarete, va a ser protagonista de importantes transformaciones durante este periodo. Las recientes intervenciones realizadas en esta zona de Sevilla mantienen la hipótesis de que el cauce natural del Tagarete fue desviado por la acción del hombre para aprovecharlo como un gran foso natural, rodeando a la muralla para que sirviese como una defensa más ante posibles asedios a la ciudad. Aunque hoy este tramo de la cerca urbana se encuentra oculto, se conservan varios y conocidos grabados que muestran la imagen que presentó esta muralla, sobre todo a finales del siglo XIX. Durante las primeras décadas del siglo XVIII y durante toda esta centuria, se van a llevar a cabo una serie de proyectos encaminados a urbanizar el sector sur de la ciudad. Uno de los primeros proyectos es el de la canalización subterránea del Tagarete, lo que permitirá y facilitará que se pueda construir sobre estos terrenos. Así, entre los años 1720 y 1771, se va a construir la Real Fábrica de Tabacos en este lugar, después de varias propuestas alternativas a su antigua situación junto a la iglesia de San Pedro. Su construcción va a provocar la remodelación de todo el área, usándose parte de la muralla almohade como cierre norte de la fábrica y abriendo un vial en los jardines del Alcázar. Asimismo, se realiza la construcción de una nueva puerta en la ciudad, la Puerta Nueva, con un puente sobre el Tagarete que permitiría el acceso a través de la también nueva calle denominada primero de San Carlos y más tarde de San Fernando, desde el Prado de San Sebastián hacia la Puerta de Jerez. La Real Fábrica de Tabacos es una obra en su mayor parte del arquitecto Sebastián van der Borst. Esta obra va a significar un cambio cuantitativo y cualitativo muy importante para la ciudad. Por su volumen, función y ubicación, se constituye como un referente urbano de primera magnitud, creando un cierto orden en el entramado viario meridional de la ciudad. Otra importante obra llevada a cabo por van der Borst en este lugar será, como se ha mencionado anteriormente, la creación de un nuevo acceso a la ciudad. La Puerta Nueva se va a erigir en una gran puerta monumental al estilo de las que ya existían en Sevilla, aprovechando la presencia de una torre de planta cuadrangular de época almohade que flanquearía, junto con otra similar de nueva traza, este acceso.
Esta entrada estaría caracterizada por un vano de medio punto, reforzado formalmente por un par de medias columnas de orden dórico a cada lado y coronado por una balaustrada superior con jarrones decorativos. Esta puerta serviría, como se ha indicado, de conexión entre los caminos que confluían en el Prado de San Sebastián y la nueva calle de San Fernando, que se creó flanqueada por la utilización del lienzo de muralla que cerraba la fábrica de tabacos por el norte y por la nueva hilada de casas para los empleados de la fábrica. La puerta de San Fernando, junto con el lienzo de muralla medieval, fueron definitivamente destruidas en el año 1868, dentro del proceso de derribos de puertas y murallas que sufrió la ciudad en la búsqueda de un nuevo urbanismo y la destrucción de los símbolos del antiguo régimen. El tramo correspondiente al sector E de la intervención arqueológica se localiza entre la Puerta de Jerez y la calle Santo Tomás. Desde el inicio de la actual Avenida de la Constitución, punto donde se conserva la capilla del antiguo Colegio de Santa María de Jesús, comienzan a aparecer los restos de una gran edificación que se expanden a lo largo de todo el tramo intervenido. Estos restos se corresponden con potentes muros que distribuirían diferentes espacios de salas y patios en su interior, así como distintas pavimentaciones, pozos para la captación de aguas y otros elementos constructivos. Se conoce por la documentación histórica que en este lugar se emplazó el desaparecido Colegio Mayor de Santa María de Jesús, sede originaria de la Universidad de Sevilla, construido a comienzos del siglo XVI entre los años 1506 y 1517. La ubicación de estos hallazgos durante la intervención y su contrastación con las numerosas fuentes históricas referidas a esta edificación no dejan lugar a dudas de que se trata de los vestigios de la primera sede de la Universidad de Sevilla, el Colegio Mayor de Santa María de Jesús. El propulsor de esta institución fue el canónigo y doctor Rodrigo Fernández de Santaella, por lo que este edificio fue también conocido como el Colegio de Maese Rodrigo, contando con los mismos privilegios que otras importantes universidades de su época, como la de Salamanca, Alcalá y Valladolid. Los diferentes cronistas de la ciudad realizaron diversas descripciones de esta sede que coinciden perfectamente con los restos aparecidos, como la que realizó en el año 1844 Félix González de León. Al colegio se entra por el mismo portal que a la capilla, y lo primero que se encuentra es el patio principal, grande y claustrado, con columnas de mármol y arcos bajos y altos. Estos cerrados y con balcones al claro del patio, en medio del cual hay una fuente, y en los corredores, habitaciones y cuadras de las clases de estudios de la universidad. La narración continúa describiendo el resto de estancias que componían este edificio, entre las que se encontraban habitaciones comunes como cocinas, lavaderos, así como un hermoso jardín. Sin embargo, un importante hallazgo al que no hacen referencias los cronistas de la época ha sido la localización de un lienzo de muralla islámica que conectaba el Alcázar con la Torre de la Plata, que fue aprovechado como medianera de este colegio hasta el momento de su derribo. Finalmente, este edificio, al igual que otros muchos, fue demolido en la década de 1920 con motivo de las obras de ensanche para la construcción de la actual Avenida de la Constitución. Como se ha indicado, del derribo solo se salvó la capilla del colegio, que aún hoy en día, restaurada recientemente con motivo del 500 aniversario de la Universidad de Sevilla, permanece flanqueando la plaza de la Puerta de Jerez. El sector D se encuentra localizado en la Avenida de la Constitución y ubicado entre el Archivo de Indias y el edificio de Correos. Los restos arqueológicos documentados en este tramo han sido fundamentalmente de época moderna y contemporánea, en su gran mayoría relacionados con el Colegio de Santo Tomás.
Este colegio universitario fue fundado en 1515 por el dominico Fray Diego de Deza, inquisidor general y arzobispo de Sevilla, y del que fue protector el emperador Carlos V. El colegio se transforma en universidad en 1541, en competencia con su gran rival, el Colegio de Santa María de Jesús, situado a escasos metros y documentado anteriormente en el sector E. Una de las zonas excavadas correspondía a la antigua iglesia del Colegio de Santo Tomás, parte de la cual se localizaba bajo la actual Avenida de la Constitución. Lugar de enterramiento, en esta iglesia se encontraba la tumba con la figura yacente esculpida de mármol de su fundador, hoy en la Capilla de San Pedro, en la Catedral de Sevilla, trasladada allí en el siglo XIX después del saqueo del colegio por las tropas francesas. Parte de la zona intervenida de la iglesia correspondía a criptas subterráneas, por eso se conservaron con numerosos enterramientos humanos. Otro de los espacios descubiertos, junto al convento de Santo Tomás, correspondía a una zona de almacenamiento de aceite, constatado por la aparición de contenedores o tinajas, muros y otras estructuras que parecen estar relacionadas con la canalización o decantación de este producto. Si la actual calle de Santo Tomás recuerda que en esta zona se ubicaba el colegio de ese nombre, la cercanía del postigo del aceite, una de las antiguas puertas de la ciudad, corrobora la importancia del comercio del aceite en esta zona. Como en general se hizo con los restos arqueológicos documentados a lo largo del trazado del Metrocentro, la mayor parte de los vestigios arqueológicos fueron conservados, protegiéndolos con una lona de geotextil y cubriéndolos con arena antes de construir sobre ellos. El Colegio Universitario de Santo Tomás fue suprimido en 1822 y el edificio demolido en 1927 con la intervención inaugural del general Primo de Rivera para la realización de la actual Avenida de la Constitución. El colegio se extendía hasta el actual Archivo de Indias, separado por una estrecha callejuela, lo que explica el aislamiento del archivo y su disposición oblicua respecto a los edificios circundantes. Continuando en la Avenida de la Constitución, con un recorrido que arranca en la calle Almirantazgo y concluye en la calle Alemanes, se desarrolla el sector C. El rebaje de las obras del tranvía sacó a la luz restos de muros de gran entidad que formaron parte en época musulmana del recinto fortificado de la Medina Islámica. De estas murallas se conserva un torreón de tapial y forro de sillares de calcarenita en los sótanos de un edificio del entorno. Los restos de murallas descubiertos estaban realizados con un potente mortero de tapial con una anchura de 2 metros. Durante el periodo almohade, esta zona pasa a formar parte del recinto amurallado de la ciudad y la transformación urbana se acelera con la construcción de la mezquita Al-Jama. Al oeste de esta mezquita se construyeron 2 líneas de muralla que encerraban un área del Alcázar. En la situada más al sur se abría una puerta denominada posteriormente como Arquillo de San Miguel, vinculado al acceso defensivo anexo a la mezquita. Con la construcción de la catedral en época cristiana, en este trazado que abarca el tramo C, se crea una calle llamada de las Gradas, denominada así por situarse en ella las gradas sobre las que se erige la catedral, que también pudieron ser documentadas en el transcurso de esta intervención arqueológica. Finalmente, el Arquillo de San Miguel fue derribado en el año 1762 para mejorar el tránsito de la calle. El tramo B se localiza en la Avenida de la Constitución, desde el cruce con la calle Alemanes y García de Vinuesa hasta la Plaza de San Francisco. En este sector se documentaron restos de singular importancia para conocer la evolución de la ciudad de Sevilla en los momentos finales islámicos e iniciales cristianos.
Bajo el nivel de la calle actual y de edificaciones cristianas que se suceden desde el siglo XIV, se documentaron evidencias que correspondían a un cementerio islámico, una maqbara, con restos de estructuras funerarias construidas, distintos tipos de tumbas y restos óseos humanos. Dada la escasa profundidad en la que se hallaban, estos restos se encontraban muy afectados por las edificaciones, alcantarillado, redes de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones que se han realizado con posterioridad. Este nuevo cementerio, que se sitúa en época prealmohade, fechada entre los siglos XI y XII, se encontraría localizado fuera del recinto amurallado en ese periodo, entre la muralla y un brazo del río Guadalquivir que discurriría por la actual Plaza Nueva. Dicho cementerio podría identificarse con el que Ibn Abdún, en su descripción de la Sevilla de comienzos del siglo XII, menciona como uno de los más grandes de Isbilia, que se situaba en las proximidades de la mezquita denominada de los Alfareros y que algunos autores sitúan bajo el actual edificio del Banco de España. Tiene el enfocado ahí, aquí tiene la línea de ladrillo, que formaría aquí el enfocado, pero aquí tiene enfocado y hace así. Supongo que iría así. En diversas áreas estudiadas, las inhumaciones se superponían, por lo que se deduce que el cementerio resultó pequeño para la población, hecho que recoge el propio Ibn Abdún con estas palabras: cementerio en el que hoy se entierran los cadáveres unos encima de otros por lo estrecho que se ha quedado. En el cementerio islámico excavado, lo común han sido los enterramientos en fosa simple, con frecuencia con cubierta de tejas. Otras presentaban una delimitación de ladrillos y, excepcionalmente, aparecían unas construcciones más complejas del tipo macabrilla e incluso cuba, ejemplos poco habituales en el mundo funerario islámico documentado previamente en Sevilla. Las cuba son mausoleos o tumbas monumentales de personajes destacados, altos dignatarios del gobierno o santones, normalmente una edificación de planta cuadrada u octogonal, con la cubierta en cúpula para proteger la tumba. En este caso sería de planta cuadrada, aunque con una amplia superposición de estructuras. El número mínimo total de inhumaciones que se han documentado en el área excavada de este cementerio islámico es de 110 individuos que, como se ha dicho, ocupaban la parte alta de la secuencia estratigráfica de la maqbara. Todas las inhumaciones presentaban las mismas características en un ritual funerario propio de la religión islámica. Una fosa simple excavada en el sustrato limoso, en la que se depositaba el cadáver dispuesto con orientación oeste-este y suroeste-noreste, en posición de cúbito lateral derecho, con las extremidades inferiores ligeramente flexionadas, el rostro mirando hacia el sur-sureste y sin tener ningún tipo de ajuar funerario. Estos terrenos se mantendrán en uso como espacios sacralizados sin urbanizar durante el periodo almohade, en el que se amplía la ciudad. En el siglo XIV, ya en periodo cristiano, los genoveses concentran en esta zona sus actividades comerciales, de forma que será conocida a partir de la época moderna como calle Génova, de la que se ha documentado su angostura, así como la línea de fachada de sus viviendas, que fueron demolidas cuando se proyecta la construcción de la Avenida de la Constitución en la década de 1920. El sector A se corresponde con la actual Plaza Nueva y supone el final del trazado de la línea 1 del metro ligero. En relación con la construcción de este nuevo transporte público, se procedió a la renovación de los pavimentos e infraestructuras de casi toda la Plaza Nueva, pudiéndose documentar numerosos restos arqueológicos que, en ocasiones, ofrecían cierta monumentalidad. Es el caso de los vestigios que se corresponden con una iglesia de grandes dimensiones a la que se encontraban asociadas numerosas capillas, ricos y suntuosos patios y un cementerio que se utilizó desde el siglo XIII al XVI y que contaba con inhumaciones individuales, osarios y criptas.
Además, se descubrieron grandes estancias dedicadas probablemente a almacenes, así como zonas destinadas a establos, patios y jardines. Todo ello formando parte de un mismo complejo edilicio que se expandía en sus dimensiones más allá de los límites de la actual Plaza Nueva. Dado su emplazamiento en el contexto urbano y las referencias históricas que se tienen, este complejo de edificaciones se ha identificado con el desaparecido Convento de San Francisco, construido sobre unos terrenos otorgados por Fernando III a la Orden franciscana tras la conquista de la ciudad en 1248. Desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XIX, momento en el que se produce su derribo para la construcción de la actual plaza, la Orden acometió numerosas transformaciones en un proceso continuo de ampliaciones que llegaron a convertirlo en el convento más grande de Sevilla. Según las crónicas de la época, la iglesia de este convento era de planta de cruz latina de brazos poco prolongados, con ábside poligonal, presentando una cabecera al exterior plana, lo que vendría justificada por la existencia de algunas dependencias. El cuerpo de la iglesia era de una nave central con 2 de capillas laterales. El número de capillas era de 6 a cada lado. En palabras de Félix González de León, la iglesia era muy grande, de una sola nave, y su planta de cruz latina imperfecta, pues los brazos eran más estrechos y más altos de bóvedas que la nave, lo que causaba extrañeza cuando se mostraba al templo. La nave era muy alta, larga y ancha, cerrada de fuertes bóvedas de piedra fina, de cuyo material era todo el edificio. El claustro grande o claustro principal se construyó en 1593 a partir de otro ya existente. Tenía 2 pisos porticados, ambos decorados con alizares, mientras que las paredes se encontraban revestidas de azulejos hasta una altura de 3 metros en ambos pisos. Las cubiertas de las galerías eran de madera labrada y probablemente policromada. La organización del claustro consistía en una arquería de medio punto que se apoyaba sobre columnas de mármol, siendo todos los arcos iguales. Entre arco y arco, una reja de hierro servía de límite entre el claustro propiamente dicho y el patio. Este claustro principal se encontraba adornado con 54 cuadros de iconografía variada, con escenas de San Francisco y otros santos franciscanos de diversos autores como Murillo y Juan Vázquez. Las galerías rodeaban a un patio amplio con naranjos, arrayanes y otras plantas y flores y contaba con varias fuentes. Este complejo conventual, convertido en el mayor de la ciudad, se denominó como Casa Grande de Sevilla, siendo solo superado por la iglesia catedral. Sus límites se expandían en torno a la Plaza de San Francisco, entre las actuales calles Albareda, Carlos Cañal, Zaragoza y Joaquín Guixot. Finalmente, el convento fue derribado en 1840 para construir la plaza que hoy conocemos, permitiendo además la ampliación de la Casa Consistorial de Sevilla. De él, los únicos restos arquitectónicos que hoy se conservan son la entrada al atrio del convento, conocido como Arquillo del Ayuntamiento, obra de Diego de Riaño, realizada en 1527, y la capilla de San Onofre, localizada en el flanco sur de la Plaza Nueva y que aún hoy sigue siendo utilizada para el culto católico. La construcción de la línea 1 del metro ligero en superficie de Sevilla y las intervenciones arqueológicas vinculadas a ella han permitido, a través de los restos arqueológicos estudiados, recuperar un importante legado histórico de nuestra ciudad, aportando una información imprescindible para el conocimiento de nuestro pasado.